Muy bien, compañeros, muy buenos días. Hoy es 4 de julio de 2020 y esta es la Mesa Grillera en su emisión sabatina. Tengo muchísimo gusto de contar con algunos compañeros muy queridos esta vez y yo le voy a pedir, por favor, que se vayan presentando cada uno de ellos, empezando con Mónica. Sí, Mónica Borrego, actualmente encargada del área de comunicación política en Saba Consultores. Muy bien, Antonio Lomas. Antonio Lomas Moreno, periodista en cuarentenado. Adelante. Ernesto Cerda. Ernesto Cerda, del Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos en defensa de los defraudados por FAMSA. Válgame Dios del cielo. Raúl Monter, por favor. Buenos días, mi nombre ya lo dijo Salvador, soy su amigo Raúl. Actualmente soy vicerrector de la Escuela Superior de Procesos Electorales, alimento la BOA, soy editorialista en 3 sitios de internet y soy un observador permanente de la actividad política en mi país, México. Excelente. El doctor Sócrates Rizo García, exgobernador de Nuevo León, nos honra mucho con su presencia en esta mesa grillera. Adelante. Pues me estoy apasionando mucho por la mesa grillera, está cada vez más interesante. Yo soy economista y tengo alguna experiencia en funciones de gobierno, pero ahora me dedico más al magisterio y a hacer algunos estudios económicos. Me da mucho gusto participar en la mesa grillera. Excelente, gracias Sócrates, un honor, ya sabes. Bueno, déjenme decirles que mucho de nuestra metodología fue desarrollada durante un periodo en el que tuve pues el privilegio de ser asesor estadístico de Sócrates, primero cuando fue alcalde de Monterrey y después cuando fue gobernador de Nuevo León. Los monitoreos en el ámbito de homicidios, en el ámbito político, toda la metodología casi que nosotros tenemos fue desarrollada durante ese periodo porque él me tuvo la confianza pues de encargarme cosas y algunas pues en un sentido muy, muy interesante como coordinar equipos de personas en contextos multidisciplinarios para abordar problemas complejos como el de la inseguridad. Si se estudiaron lo que se hizo en el periodo de Sócrates Rizo en este tema, ¿sí?, de aplicaciones estadísticas, la Administración Pública Nacional obtendría muy grandes beneficios, ¿sí? Y ahí la dejo, ¿sí? Muchas gracias, Sócrates. Hoy fuiste pionero en esas cosas. Pues sí, pero... Porque yo tomé cursos de estadística también en la Universidad de Chicago. Claro, sí. Y bueno, pues me diste la confianza y entonces hicimos cosas interesantísimas. Me acuerdo alguna vez cuando había el problema aquel de las tarifas eléctricas, pues me fui al Observatorio Meteorológico de Tacubaya y sacamos los datos históricos y encontramos pues que el criterio que ellos tenían para juzgar las tarifas, que era el promedio, pues era absurdo, porque nosotros teníamos un promedio muy bueno, pero en la condición extrema que teníamos, el porcentaje de horas de confort que teníamos durante los veranos era muy reducido. Y sobre esa base, pues, se lograron avances como lograr una tarifa más sensata, más adecuada para los nuevoleoneses. Y bueno, el tema de seguridad lo abordamos de manera interesante. Yo recuerdo que cada semana me reunía, pues, con el subprocurador de justicia, con los jefes policíacos, y veíamos la evolución semanal del fenómeno de homicidios. Y entonces, pues, tuvimos un periodo muy, muy interesante. Ojalá que regresáramos a aquellos niveles que teníamos de seguridad. Pero bueno, vamos a empezar, compañeros. Y hoy tenemos datos recientes porque ayer anoche medimos, entonces están fresquecitos. Vamos a ver cómo va la situación de el presidente López Obrador y vamos a ver también cómo va el asunto de los homicidios, ¿sí? Empezamos con la presentación para tener elementos de juicio para emitir alguna opinión, aunque por supuesto esta mesa es libre, alguien podrá abordar estos temas, alguien podrá
abordar otros, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué tenemos? Adelante con la presentación. Bueno, después vemos los de homicidios. Por lo pronto, tenemos aquí los acontecimientos. Miren ustedes, el tema de la pandemia sigue estando mero arriba en el tope, sí, con 48.5%. Después, los asesinatos en Guanajuato. Es importante esto porque tenemos ya 2 semanas de fenómenos, de hechos, de gran impacto en Guanajuato. Primero fue, pues, el asunto de la participación en contra del Marro, que dejó una serie de homicidios, y luego el atentado en una casa de recuperación, pues, que ya va a la fecha como 26 muertos. Esto ha sido de gran impacto. Lo interesante es que, a pesar de ser cosas así que nos mueven a pensar que el tema de la inseguridad está desbordado, los datos que vamos a ver más adelante en el monitoreo de homicidios indican que las cosas a nivel nacional no se han movido de manera importante. Bueno, luego sigue la inseguridad, las muertes por COVID, la violencia, el sismo. La esposa de Andrés Manuel López Obrador dijo que no ayudará a los niños con cáncer. Miren, es interesante que tengamos en cuenta que esta pregunta es de respuesta espontánea. Entonces, el hecho de que un tema aparezca aquí es relevante porque estamos hablando de que un porcentaje del 1%, estamos hablando de quizá 1 millón de personas las que están detrás de esa opinión. Entonces, es muy, muy relevante. Por eso el tema de la esposa que registre, pues significa que fue importante para mucha gente. El país empeora en muchos aspectos. Eso, otro tema interesante. Las burradas de Andrés Manuel López Obrador. Es importante aquí, además, señalar que nosotros no escribimos las respuestas de acuerdo a lo que nosotros queremos decir, sino que transcribimos las respuestas que la gente nos da. Entonces, que cerca de 1 millón de personas ya se esté refiriendo a las cosas que hace López Obrador o a algunas cosas que hace López Obrador como burradas, no deja de ser significativo. Encuentro con grupos criminales. El pueblo por primera vez eligió un presidente. Bueno, de todo hay, por supuesto. La captura de Lozoya, la corrupción. Muy bien, vemos la siguiente. Los homicidios. Fíjense, les comentaba a ustedes, pues, cómo cuando algo ocurre de gran impacto, nos genera una percepción. Pero al contar el número de homicidios durante la semana, pues resultó que fueron 562. Un valor muy próximo al valor central, que es 552, y muy lejano al de alerta negativa, que es 618. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que se avanzó en los últimos 2-3 meses, que están aquí englobados en esta elipse vertical de color azul, ¿sí? Este descenso que tuvimos se está manteniendo. Entonces, no estamos diciendo que estamos mejorando en este tema, pero sí estamos diciendo que no estamos empeorando. Entonces, es muy importante, pues, que a la hora de hacer juicios veamos los datos, ¿sí? No lo que nos genera de percepción un evento, pues, ciertamente muy lamentable como estas muertes masivas, porque, pues, es necesario tener muy claro qué es lo que está pasando, sobre todo a la hora de tomar decisiones. Vemos la siguiente. Bueno, vamos a ver la aprobación de ayer de López Obrador. Esto cae en un tema muy interesante porque GEAISA, ¿sí? Publicó que López Obrador tenía 39% de aprobación. Ahora, el problema no es tanto que GEAISA tenga ese dato, sino que son compañías que tienen nexos, ¿sí?, con los medios de comunicación, y estos medios de comunicación reproducen esa información. Entonces, nosotros lo que obtuvimos ayer fue este valor que es de 60. ¿Me lo leen, por favor, los que están ahí, que lo ven más claro? ¿60 qué? 59.6. No, el último puntito. 60. 60 punto qué? 6. 60.6. Bueno, fíjense ustedes cómo es muy parecido al valor anterior.
O sea, él tenía una tendencia a la baja, ¿sí? Y luego se recupera y se mantiene esta recuperación, ¿sí? Muy lejos ese valor de 60% del 39% que dice GEA-ISA. Voy a dedicarle un tiempito a esto en la carta de navegación para explicar por qué a GEA-ISA le está sucediendo esto, dándole el beneficio a GEA-ISA y a Mitofsky de que no están haciendo travesuras moviendo las cifras, ¿sí? Sino de algún modo tratando de explicar por qué le están saliendo así, ¿ok? Lo cual no significa que se justifique, por supuesto que lo que están haciendo está mal, ¿sí? Pero voy a explicar por qué está mal lo que están haciendo. Por lo pronto vamos a seguir con esto, ¿sí? Entonces tenemos esta aprobación, vemos la siguiente. La desaprobación, pues, ahí está más o menos también estable, ¿sí? La siguiente. Y la aprobación que tenemos ya en encuesta con un margen de error más reducido, en este caso de 4.6%, es de 58%. Entonces estamos hablando de una discrepancia de cerca de 20 puntos. Es una discrepancia terrible, ¿sí? Y es, pues, vamos, es una irresponsabilidad tanto de ellos que están haciendo las cosas mal, como de los medios de comunicación, como Ciro Gómez Leiva y otros, que lo difunden, ¿sí? Y entonces pues va generando una percepción equivocada. Lo grave de esto es que una encuesta mal hecha, ¿sí? Una encuesta falsa, tiene el potencial de hacerse verdadera, ¿sí? Porque puede influir en algunas personas. Cada vez es menos, pero tiene esa capacidad, ¿sí? Vemos la siguiente. Bueno, ese es el tracking, ¿sí? Ustedes pueden observar cómo es una situación pues más o menos de estabilidad. Tuvimos una situación de descenso, pero hay una recuperación. Adelante, vemos la siguiente. La calificación del presidente. La siguiente. La calificación también es sumamente estable, 6.9. No. Se le congeló el video. Ok. Esperamos a que se descongele. Ya está. Ya está. Muy bien, el porcentaje de calificaciones bajas también muy estable, ¿sí? Alrededor de 26.5%. La siguiente. El porcentaje de calificaciones altas también se está estabilizando, sí, está muy estable. Sí, los últimos 4 valores son prácticamente iguales. Un poquito arriba de 51.6, ¿sí? Quizás sea 54, 55. La siguiente. Normalmente el porcentaje de calificaciones altas coincide con la aprobación. Vemos la siguiente. Y en general tenemos para López Obrador una calificación de 6.9 con un 55.7% de calificaciones altas y un 27.6% de calificaciones bajas. Vemos la siguiente. Y este es el tracking, sí, la evolución también relativamente estable, no se mueve tanto. La siguiente. Las calificaciones altas sí tuvieron una caída de cerca de 10 puntos, pero están en proceso de recuperación también. La siguiente. Muy bien, la siguiente. Lo que quiero ahora es ver la carta de navegación política y quiero centrar la atención en la gente que tiene internet, que es donde están haciendo las encuestas GEA-ISA, Mitofsky y muchas otras compañías, ¿sí? Para ver cómo ha estado evolucionando el porcentaje de apoyo para López Obrador entre los que tienen internet y entre los que no tienen internet. Esto es muy importante y explica por qué ellos tienen una gráfica donde se les cruzan las cosas en marzo, ¿sí? Y para ellos, a partir de marzo, López Obrador tiene un desplome. Nosotros registramos en marzo un problema, particularmente alrededor del 8 de marzo, el Día de la Mujer, ¿sí? Cuando López Obrador cometió varios errores que le costaron, sí, pero en el ámbito global él logra la recuperación, dejándole huella, sin embargo, en algunos sectores, en especial el que me parece más relevante, pues es el de
la Ciudad de México, ¿sí? Vemos la siguiente. Ya está la carta de navegación. No tenemos la carta. No lo tiene la carta. Me había dicho Paula que sí. A ver, que ya la está subiendo, dije. Ok. La está pidiendo. Ah, bueno. Okay, bueno, pues entonces... Vamos a empezar. Tengamos... La ponemos, pues yo creo que podemos ir viendo algunos temas de esta semana. Pues yo creo que lo de Guanajuato fue de gran impacto, pero lo que ha robado mucho la atención de la gente es la pretensión de que debamos de pagar por criticar al presidente. Sí, yo creo que eso está totalmente fuera de lugar, pero pues hay aquí, como siempre en el esquema de la 4T, una serie de suposiciones. Ellos suponen, todo el mundo puede suponer cosas, pero cuando nosotros suponemos, pues lo que establecemos es una hipótesis y buscamos pues verificar, probar esa hipótesis, pues rechazarla si tenemos elementos para ello, o afirmarla en todo caso. Pero en el esquema mental de la 4T, sus hipótesis son verdades absolutas, ¿sí? Entonces ellos suponen, ¿sí? Y esa suposición para ellos es certeza. Entonces, de acuerdo a López Obrador, la gente que lo critica en los medios es gente que está recibiendo dinero. O sea, hay una gran confabulación. Yo no sé cuánto dinero estaría recibiendo gente como Raúl Monter, pues que anda muy intensamente criticando al presidente, incluso armando algún esquema para que ya no tengan tanta fuerza. Pero la verdad es que no tiene sentido. Miren, si fueran tan generosos los que están en contra de López Obrador, yo tendría como unos 80 suscriptores en mi monitoreo, ¿sí? Pero no, pues, o sea, no están gastando dinero, son medio pichicatos, ¿sí? Se inscribe uno y se lo reparte a 20, ¿sí? Entonces, la verdad no hay tanta generosidad, pues, en la oposición. En ese sentido, yo creo que compiten en pichicatez la 4T con sus detractores. Pero bueno, ellos así lo suponen, creen que la gente está recibiendo dinero y lo chistoso es que él está reclamando una parte de ese dinero, ¿sí? No sé si supondrá que se pague en efectivo o no sé cómo será la forma de pago que ellos se imaginan. Pero bueno, ¿cómo vamos con la carta de navegación? Ya viene. Ahí está. Bueno, miren, pues si podemos ampliarla lo más posible. Y, ok, bueno, eso es lo más. Sí. La puedo hacer más, pero a riesgo de que está bien, así vamos a dejarla así, la dejamos fija por ahí. Miren, déjenme decirles pues cómo la línea en color magenta que está arriba es la aprobación que ha tenido el presidente López Obrador en diferentes periodos. Si son 7 periodos, aquí nos falló el número romano, el último le faltó un palito ahí, debe decir 7. Y el primer periodo va del 9 al 22 de octubre y él tenía una aprobación de 62%. Y así en los diferentes periodos va evolucionando a 63.3, 56.4, 62.4, etcétera, hasta llegar a 56.8. Ahora, hay sectores donde tiene diferentes valores y si son muy bajos, significativamente más bajos, entonces decimos que son debilidades y los ponemos en color rojo. Y si son más elevados que esos valores de la línea magenta, entonces decimos que son fortalezas y los coloreamos en azul. Aquí lo interesante es, por ejemplo, que en la Ciudad de México se le ha generado una debilidad sólida al presidente, sólida porque hay más de 4, del último hacia atrás, hay más de 4 en debilidad sólida, debilidad pues en rojo. Pero yo quiero centrar la atención en los que tienen internet y los que no tienen internet. Nos vamos hacia abajo, por favor, para ubicarnos en esas 2 líneas, ¿sí? Los que tienen los usuarios de internet. A ver, aquí está, sí, ya los vi. Usuarios de internet y no tienen internet. Si vamos viendo la evolución en esos 2 grupos, ¿sí? Vemos para empezar, pues, que tenemos nosotros estimados
como un 69, 70% con internet y un 38% que no tienen internet en nuestro estudio. Ahora, si ustedes observan los primeros 4 cuadros, están en amarillo todos. O sea, más o menos ha sido el mismo porcentaje de apoyo al presidente entre ellos y muy parecidos los valores al valor global que tienen entre todos los ciudadanos con o sin internet, ¿sí? Entonces, fíjense, 62 contra 64, los de arriba son los que tienen internet. O 62 contra 64.9, 54 contra 58, 57 contra 68. Aquí se empezó a ampliar un poco en el cuarto, pero ya a partir del quinto, que estamos hablando de marzo, estamos ya hablando de 59 contra 71, 55 contra 67 y 51 contra 65. Entonces, aquí se empieza a polarizar la situación en función de si se tiene o no internet. Aquí es donde las benditas redes sociales se empiezan a convertir en malditas redes sociales. Y Geaiza y Mitofsky están encuestando nada más en la parte de arriba, nada más en la parte de los que tienen internet, o sea, en la parte débil de López Obrador. Sin embargo, aún en esta parte débil, López Obrador tiene un 50% de aprobación y ellos andan mucho más abajo, lo cual nos indica que hay otra razón. No quiero decir que ellos estén cuchareando las encuestas, pero sí puedo afirmar que el esquema que están utilizando ellos de muestreo es muy defectuoso en el aspecto de la aleatorización. Entonces, lo que tenemos pues es una situación donde ellos están utilizando un deficiente, un inapropiado marco muestral, ¿sí? Para sacar la población. O están viendo una población que no tiene una forma de extrapolarse a la población general. En consecuencia, pues, tenemos un problema ahí con estas encuestas. Y yo tengo la obligación profesional de señalarlo, ¿sí? A pesar de que creo que por lo que ha hecho, ya podemos quitar esa gráfica, creo que por lo que ha hecho el presidente López Obrador, pues es nuestro peor presidente que hemos tenido, ¿sí? Se equivoca mucho y entonces, bueno, pues a veces la gente no entiende que uno pueda tener una opinión y a pesar de eso, pues salir un poco en defensa de eso, porque es nuestra obligación profesional hacerlo, ¿sí? Entonces, pues, no agrego más. Yo quisiera escucharlos sobre este tema que hemos puesto sobre la información que tenemos o sobre los temas que ustedes deseen. ¿Sí? ¿Con quién empezamos? ¿Puedo empezar? Adelante, Lomas. Hay algo que me preocupa mucho, lo que yo llamo las quiebras por protección. Se ha perdido la confianza en el gobierno del Estado, en el gobierno federal. Se ha perdido la confianza en la economía mexicana. Al grito de salvemos lo que podamos, muchos pequeños y medianos comerciantes están declarándose en quiebra y cerrando sus negocios. Van a proteger el poco o mucho capital que tienen ante las torpezas de nuestros gobernantes. Aquí en Nuevo León se pensaba que ya iban bien las cosas. Sin embargo, ahí tienen ustedes que acaban de decretar y no sabemos hasta cuándo termine una nueva cuarentena donde se reducen las posibilidades de una reactivación económica plena. Ante esto, mucha raza está diciendo, ¿saben qué? Ya no juego, me llevo mis canicas y si truena el baile, que truene. A mí lo que me preocupa es que cada negocio que se cierra, pequeño, mediano, grande, queda mucha gente en la desgracia, porque muchos de los dueños de pequeños y medianos negocios están diciendo, te puedo dar tanto, o no te puedo dar nada, o llegan y encuentran las cortinas bajadas y como hay indefinición en cómo se puede dar la defensa de los trabajadores, esto se está volviendo un caos, lo cual está aprovechando el empresariado pequeño y mediano para protegerse. Al decir, me llevo lo más que puedo, ya hay que el gobierno y el pueblo se haga bola solo, porque yo ya no confío.
no voy a arriesgar el patrimonio familiar en esta situación que se está dando. Así es que si ustedes van al centro de Monterrey, van a ver muchas pequeñas y medianas tiendas que fueron exitosas, ya con la cortina cerrada, muchos locales en renta, nadie quiere rentar, todo el mundo anda rentando, nadie quiere comprar propiedades y todo el mundo anda vendiendo. Los errores del gobierno nos están llevando a un caos con consecuencias impredecibles. Ahí la dejo. Muy bien, Antonio. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? O si quieres. Adelante, Ernesto. Adelante. Yo quería definir lo de los datos de las estadísticas que diste. Primero que todo decir que la semana pasada tú preguntaste que cuál era la posición que vislumbrábamos para esta semana, y concretamente nosotros te dijimos que era de estabilización, que no iba a pasar nada importante, que quede claro. Y desde ahorita te digo, no creo que la próxima semana haya algo que le modifique sensiblemente ni para arriba ni para abajo al presidente. Esa es la primera manejo. Pero hay otro detalle que si ves tus números y si los analizamos, vemos un aumento cada vez mayor a uno de los problemas, de los tres problemas más centrales del país, que es la violencia y la inseguridad. Si tú sumas violencia, inseguridad más homicidios, ya anda por el 16.8%. O sea, la gente no te va a determinar de una manera precisa, pero te dice, para mí el problema está en los homicidios, para mí está en la inseguridad, para mí está en la violencia. Bueno, si tú sumarizas todas esas contestaciones que te dan, ves cómo viene aumentando el número de porcentaje que está en la mente de las gentes como principal preocupación. Después del COVID, obviamente, ve el aspecto de estos cuatro conceptos que te señalan que ya empieza a permear. Y el otro es el problema económico, que empieza ya a aparecer en sus datos como el tercer elemento que nosotros vemos que va a tener amplia proyección hacia arriba o de crecimiento en las próximas semanas. ¿A qué vemos esto? Hay una serie de factores que estamos visualizando, por ejemplo, los datos del Seguro Social, todavía sin ser preliminares, hablan de 78,000 despidos de empleos formales en el mes pasado, lo que te dice que sumado a los otros 2 meses, pues ya andamos rasguñando los 600,000 empleos en este año. Entonces, perspectiva, te estoy hablando de los formales, pero en los informales hay cantidades que nos hablan ya de más de 1,5 millones de personas fuera de la actividad, digamos, permanente que tenía. Entonces, bajo esa perspectiva, aunque no estuvieran formales, sí tenían más o menos un ingreso. Entonces, nosotros vislumbramos que 2 situaciones se van a poner difíciles los meses que vienen, que va a ser el problema de la violencia, que viene en aumento. Si tú hablas de percepción, a lo mejor los datos no son tan definidos en el número, pero el problema está en el tipo de violencia que se está dando. O sea, esa es la diferencia. O sea, no es lo mismo que haya los mismos 500 muertos, que normalmente es el promedio que vienes arrastrando desde enero, febrero y los demás meses, a que los tengas en matanzas de 24, de 14, de 15, como ayer. Eso te determina que, por ejemplo, ayer hubo un enfrentamiento entre el ejército y un grupo armado vestido de marinos. Entonces, y hubo 14 muertos. Entonces te da una idea que el impacto no es lo mismo que haya 20 homicidios de manera individual a que agarres, en el caso de 24 de Guanajuato, los 14 de Zacatecas y los de ayer de Tamaulipas. O sea, lo que te quiero decir es que si son los mismos números, no es el mismo impacto. Y es como bien la gente reaccionó cuando habló del atentado contra el jefe de seguridad de la Ciudad de México. Que entre paréntesis te mandé ahí toda la información de toda la historia de este hombre y sus redes,
con el narcotráfico en Jalisco. Y eso viene de un libro de una periodista que lo sacó hace 3 años. Entonces, a mí me parece que se está complicando el manejo del tipo de violencia que se da, que no es lo mismo. Es de más impacto que te maten 14 gentes a que maten uno allá en Sonora, otro por allá en Guanajuato, 2 en Chiapas. O sea, no tiene el mismo impacto. Estoy hablando de la percepción de la gente. Entonces, creo que eso nos va a generar problemas. Nosotros, aunque es el mismo promedio, me parece que es el mismo promedio de aquel compañero que dijo, voy a sacar el promedio de 3 personas. Una tenía 110, la otra 120 y la otra tenía 0. El promedio pues era arriba de 90. Entonces, todos estaban bien, nomás que el pequeño problema es que uno estaba muerto. Entonces, a mí me da la impresión que este tipo de porcentajes de muertos no te dan la característica del impacto sociológico en la gente. Esa es la visión que tenemos nosotros. En cuanto a la aprobación del presidente, pues lo único que ha cambiado es la composición de la gente que lo apoya. O sea, lo que visualizamos es, anda por los 58, 56, que más o menos es 4 o 5 puntos arriba de la votación que sacó, pero lo que nosotros visualizamos es un cambio del componente de quienes lo apoyan. Eso es lo que vemos. O sea, si antes tenía un apoyo sesgado de una parte de la clase media baja, media, hoy, y de las gentes que tenían escolaridad arriba de 12 años, hoy vemos que están migrando hacia otro, o en contra de él, o hacerse a un lado. Entonces, lo que está solidificando el señor es el manejo de la gente con menos estudios y que recibe cuando menos un apoyo, alguien de su familia, ya sea un niño, ya sea un adulto mayor, que recibe un apoyo vía el gobierno federal. Yo creo que va cambiando el componente y creo que no va a modificarse mucho en el curso de los meses que vienen. Y yo creo que al final el problema económico nos va a venir pegando por ahí de septiembre, octubre, cuando ya no puedas detener el problema tan grave de la falta de actividad económica del país. La confianza del índice del consumidor ha caído 13.4%, entonces cada vez la gente compra menos y la gente que compra más o menos es la clase media baja y media alta, y estos están ahorita, la verdad, sometidos a una circunstancia de esperar a ver qué pasa. Entonces, bajo esa perspectiva, la cuestión política del país se está moviendo de manera muy errática. La visita de Andrés Manuel a Estados Unidos va a generar una serie de acciones que no son positivas para México. Nosotros esperamos que se haga lo posible porque no salga un fiasco de esta visita, que debió haberse pospuesto según nuestra visión por las condiciones propias de lo que pasa en Estados Unidos. Y lo que vemos es una visión muy clara. Hay una propuesta de parte de Morena ya en el Congreso para elevar a rango de delito penal todas las acciones, críticas, escritos que vayan en contra de cualquier persona, léase miembros del gobierno. Esto ya está como elemento disuasivo para quienes quieran ser críticos del gobierno en cualquiera de sus instancias. Y creemos que la perspectiva que tiene el gobierno, y creo que la va a sacar, y nosotros visualizamos esto, que el problema de Lozoya se va a manejar de manera muy lenta. Primero, su extradición va a pasarse un número de días importante. La idea es alargar lo más posible para que el juicio fundamental de este señor sea por ahí del mes de enero o febrero, tal vez hasta marzo, porque sería el impacto político más importante, porque se llamaría a cuentas a 4 o 5 personeros
de primer nivel del anterior régimen de Peña Nieto. Eso es lo que nosotros visualizamos. Por eso consideramos que aun cuando Morena no tenga la estructura y no tenga pues la unidad que se debe tener ese partido que está en el poder, creo que la chamba la va a hacer Andrés Manuel. En perspectiva, eso es lo que vemos y estamos, claro, dando seguimiento al caso de este camarada. Y lo último, desde antier empezamos a ver algo que nos ha llamado la atención, es el quiebre de bancos. Ya un banco, que era FAMSA, ya fue intervenido por el Instituto de Protección al Ahorro, el IPAP, pero hay 3 bancos más que están en las mismas o peores condiciones que FAMSA. Entonces, nosotros iniciamos a partir del jueves un apoyo a todos aquellos, sobre todo pensionados, que tenían su dinero en FAMSA, porque a partir del mes que viene, pues ya no van a recibir el dinero. Entonces hay que hacer todo un trámite en el Seguro Social para hacer el cambio de banco, porque si no, no les va a llevar el dinero. Y hay 2 bancos más, creemos que en un par de meses, si no lideran su situación de apalancamiento financiero y nuevos capitales, pueden seguir y ser parte de lo que el IPAP señala. Y a mí me llama mucho la atención esto, y por lo pronto con algunos amigos diputados federales estamos generando una corriente de apoyo para que a estos pensionados y jubilados, cuando menos sea más rápido su manejo, porque 2, 3 meses que les maneje a como va el IPAP manejando las cuestiones aquí en FAMSA, sería muy grave para ellos. Entonces, creo que ahí es donde nosotros vamos a seguir poniendo el renglón, porque es una situación social y de humanidad. Es gente que no tiene más que ese solo recurso para sobrevivir. Si le quitas la pensión, aunque sea de 3,000 o 4,000 o 5,000 pesos, 1 o 2 meses le vas a generar un verdadero problema humanitario. Hasta ahí la intervención nuestra. Muy bien, Ernesto. Ciertamente es un asunto muy grave ese. Te escuchamos, Raúl Monter. Gracias. Abundando un poquito en lo que decía Ernesto en cuanto al tema de FAMSA, yo me permití leer el primer dictamen del IPAP y en ese dictamen se establece una serie de puntos donde describe que la administración del banco llevó a cabo una serie de operaciones internas con el objeto de dar crédito a funcionarios o accionistas del banco, rompiendo totalmente los límites que están autorizados. Entonces, esto me da a mí la impresión de que el banco no está quebrando por la crisis económica, sino está quebrando fundamentalmente por una pésima administración, y vayamos a saber qué malos manejos internos hubo y que se van a descubrir en el futuro. Y claro, por lo más afectados son los ahorradores y sobre todo los usuarios. En el caso de los pensionados, pues es un tema muy, muy, muy delicado. Por otro lado, le he estado dando seguimiento a la visita de AMLO a Trump, y tengo la impresión de que en esta ocasión la aceptación de la invitación de Trump, porque fue una invitación de Trump, o sea, no fue una iniciativa de AMLO, sino Trump lo invitó a que fuera a Washington, y entonces tuvo que tomar la decisión AMLO y su gente, incluyendo por supuesto Ebrard, ¿cuál era lo menos perjudicial? La negativa, desde mi punto de vista y con la poca información que yo tengo, creo que hubiera sido muy, muy, muy negativa para el presidente mexicano y para nuestro mismo país. Entonces creo que el hecho de ir es la opción menos mala. ¿Por qué? Miren, efectivamente Trump anda en campaña, pero de acuerdo a los datos estadísticos electorales en
en Estados Unidos, lo que significa la votación de mexicanos en este momento no llega ni al 6%. Entonces, su impacto realmente no es tan importante. Tendrían que sumarse todos los latinoamericanos, los afroamericanos, o sea, todos los extranjeros, para que hubiera un contrapeso en contra o a favor de la reelección de Trump. Yo creo que no va a pasar nada en Washington, salvo que el presidente AMLO se va a tener que someter a forciori a la prueba del COVID antes de que llegue a Washington, antes de que entre a la Casa Blanca y después de que salga de la Casa Blanca, cosa que aquí en México no hizo, ¿verdad? Sin embargo, allá se lo están obligando. Y la otra también que se me hace muy ridícula, no encuentro otra palabra, ridícula, es que AMLO va a andar con el cubrebocas o con el bozal puesto allá en Washington, cosa que aquí en México no hace, aún en sus giras externas, al interior hacia la provincia mexicana. Y allá sí se lo imponen y tiene que cumplir con el protocolo. Entonces, esto en lo personal me lleva a la reflexión de que los rebotes que ha habido de la pandemia en algunas partes del país, incluyendo en nuestro estado, nuestra zona metropolitana, se deben a la irresponsabilidad de la gente. ¿Por qué? Porque no ven en el presidente el mejor ejemplo. Al contrario, AMLO es el que da el peor ejemplo, ¿verdad? No sé si ustedes vieron la foto, no recuerdo qué día fue de semana, en donde aparece con una serie de funcionarios públicos y un gobernador, no recuerdo si fue el Estado de México o Hidalgo, y solamente el gobernador traía puesto el cubrebocas y 2, 3 funcionarios del gobierno de ese estado. En cambio, AMLO y su gente no traía ningún cubrebocas. Entonces, todo eso da un mal ejemplo a la ciudadanía. Y yo tengo uno con una vivencia personal muy directa, se las voy a platicar. El lunes de esta semana que está terminando, no sé si ustedes sepan, en el Super 7, siempre y cuando tengas en tu app del Super 7, hay un cupón que te dice café gratis los lunes, y a la gorra no hay quien le corra. Y yo voy los lunes a traer mi café al 7, que además es muy sabroso, y ese lunes estaba yo ahí temprano, a las 7 de la mañana, sino canjeando mi cupón electrónico, mi QR, por el café. Entra un policía sin cubrebocas y la cajera le dice: oiga, mi amigo, póngase el cubrebocas. Y se voltea el policía y cínicamente nos dice: si el presidente no se lo pone, ¿por qué me lo voy a poner yo? ¿Verdad? Y yo me volteo y le contesto: porque usted es policía y es autoridad, tiene que poner el ejemplo. Total, le valió madre. Él siguió igual. Pero bueno, entonces esas son las reflexiones que tengo, y yo añadiría algo más a la percepción de la aprobación del presidente AMLO entre la población. Les recuerdo que el día 1 de este mes, o sea, el miércoles, en las cuentas de débito, de sus tarjetas de débito, donde sea, más de 8 millones de adultos mayores pensionados recibieron por adelantado el equivalente a 4 meses, en realidad son 2, ¿verdad? O sea, recibieron 4,000 y feria de pesos. 4,400. 4,400, ¿verdad? 5,400. 5,400, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué significa? Pues que la gente está encantada, está feliz. El problema es que se los van a gastar, y para cuando tengan problemas de liquidez allá por el mes de septiembre, pues no les va a alcanzar. Entonces, yo insisto que la crisis económica fuerte la vamos a empezar a vivir en septiembre y octubre. Gracias.
Muy bien, compañeros. Déjenme saludar a quienes se han amablemente conectado aquí por Facebook. Ana Berta Peña, hola Ana, es mi asistente de toda la vida. Armando Riojas, politólogo, hola Armando, te mando un abrazo. Antonio Lucio desde McAllen, sí. José Epifanio Borrego, mi hermano, doctor médico, pues que está en la línea y es director de El ISSSTE en Río Bravo. Antonio M. Mojarro, saludos, felicitaciones por esa mesa de la libertad en obvio incluyente. Gracias, Alfonso Mojarro, es un abogado muy connotado del centro del país. Nos manda saludos desde Vallehermoso, mi hermano, pues Gabriel Borrego nos está viendo, le mandamos un saludo. Omar González, le mandamos un saludo también. Félix Coronado, lo mismo. Soledad Lanas Varela nos ve desde Santiago de Chile. Francisco Javier Morales ha estado muy intenso, pues nos está diciendo algunas cosas como que pues que el presidente no fue el que generó estas cosas y que él piensa que no le va a bajar mucho la popularidad, que en Estados Unidos nadie está culpando a Trump porque estén bajando los empleos, y le agradecemos a Javier que está haciendo una convocatoria pues a quienes nos ven a que participen aquí. Sí, nosotros vamos a tomar en consideración sus opiniones, claro que sí. Benjamín Flores también nos manda saludos desde el mágico Valle de Texas. Jorge Castro también nos está viendo. Alexander Guzmán, también le mandamos un saludo. ¿Quiénes más tenemos por aquí? Víctor Miguel dice, vamos Borrego, quiero escucharte. Saludos desde San Benito, Texas. Aquí hay varios Borregos, pero el que es más conocido en redes sociales pues es José Daniel. Yo me imagino que se refieren a él, ¿sí? Está Marisa Garza, que es directora de teatro y dramaturga. ¿Quién? Marisa Garza, vi que se conectó, ella es dramaturga. Marisa Garza no la vi. Y hace rato vi que decía que estaba viéndola. Es que no la tengo registrada aquí, por eso no la mencioné, ¿sí? Pero bueno, ¿quién sigue, compañeros? ¿Quién sigue? Pues no. Tú, José. Dale. Adelante. Adelante tú, José Daniel. Ok. Pues bueno, miren, estuve escuchando, entré aquí en no decepciones a tu público, por favor, sí. No, pues bueno, mire, yo tengo varias reflexiones en especial en esta semana, ¿no? Que si bien sabíamos que el tema de la pandemia iba a complicarse en el país, pues hay dos vertientes ya que se están agravando, no como consecuencia del tema del virus, pero sí potencializadas por el tema del virus, que es el tema económico y el tema de la inseguridad. El tema económico, como ahorita escuché lo que dijo Ernesto Cerda y Raúl Monter, pues bueno, esperemos que este tema de Banco FAMSA sea una cuestión de, bueno, no esperemos porque es algo negativo para los cuentavientes del Banco FAMSA, pero esperemos que sea un mal manejo del banco y no sea el resultado de un efecto dominó en el tema económico que pueda venir para el sistema bancario mexicano, porque eso significaría que uno de los peores miedos del presidente se podría hacer real, que es tener que repetir un FOBAPROA. Miren, yo vi una nota preocupante el día de ayer, porque decía que los ingresos del estado de Nuevo León habían caído en un 40%, casi a la mitad. Entonces, vamos a ver evidentemente una caída en los ingresos del gobierno. Todavía el SAT no nos dice que, por cierto, el mes de junio fue el último mes para hacer las declaraciones anuales de personas físicas. No sabemos cuántas personas están pagando impuestos o no. Yo creo que la recaudación va a caer bastante. El tema económico se va evidentemente a agravar. Y bueno, esperemos que no sea un efecto dominó, porque si no, el gobierno va a tener que salir con un FOBAPROA nuevo, ¿no? Si no, ¿cómo rescatan la economía mexicana? Esa es la primera.
La segunda, el tema de la inseguridad. En esta semana, yo vi lo que escribiste, Salvador, en el tema de los homicidios, y estoy completamente de acuerdo. O sea, no son tantos, pero como dice Cerda, el tema del alto impacto sí llama mucho la atención, porque ya estamos hablando de atentados directamente contra funcionarios de alto nivel de una administración, ¿no? No es por decir que los otros muertos no valgan, pero es un tema político distinto. Yo creo que el tema de la inseguridad para el presidente López Obrador está siendo el invitado no requerido en la fiesta de la 4T, porque él tenía la idea, y fue algo que siempre me llamó la atención. El presidente siempre hablaba de la violencia como si fuera generada por el Estado. Si se acuerdan, en campaña él decía, es que se va a acabar la violencia porque ya no va a haber masacres de parte del Estado, ¿no? Entonces, él se refería a las ejecuciones extrajudiciales que había de parte del Estado. El tema es que, aunque el gobierno no se meta con los grupos criminales sí se van a meter entre ellos, sí se van a meter con funcionarios, sí se van a meter con la población. Entonces, es algo que no puede ignorar. Lo ignoró un tiempo, pero ya se salió de control. Ahora ya, si ustedes abren, por ejemplo, la página del norte, lo que sea, el tema ahorita es la inseguridad. No es el Tren Maya, no es la refinería, no son los programas sociales, es la violencia. O sea, se está calderonizando este sexenio sin haberlo requerido, y eso es lamentable para él, porque Calderón hacía de la inseguridad un trofeo. Él se sentía y se fortalecía agarrando criminales y presentándolos ante las cámaras. El tema es que el presidente quiso darle una narrativa a su gobierno de bondad, de ayuda social, de atender causas. La verdad es que yo no sé si el presidente en realidad pensaba que dando programas sociales, toda la gente que se dedica al crimen organizado iban a decir, no, hombre, ¿sabes qué? Ya mejor me afilio al programa de Morena a recibir 3,000 pesos bimestrales, ¿no? Y ya no, o sea, no lo sé. Lo que sí me queda claro es que el tema de la inseguridad va a orillarlo a tener un gobierno que él no quería tener, pero que no queda de otra. Tiene que entrarle ese tema. Pues bueno, por lo pronto es todo. En silencio. Micrófono. No, ya, es que lo tenía prendido, ya lo No, el de mi papá está en silencio. Ah, ok, está hablando, papá, perfecto. Sí. Adelante. Sí. Ok, bueno, hay un tema que se está poniendo sobre la mesa, ¿no? Que incluso sale en los acontecimientos, en los temas, ¿no? Acontecimientos acerca de la primera dama, su participación. A mí lo que me llama la atención, lo que de alguna forma me incomoda, es no que se haga un llamado a no estarse metiendo con la esposa del presidente, que creo que cualquier persona que hace una declaración pública que es desafortunada, pues está expuesta a que te reclamen, ¿no? No precisamente por ser esposa de alguien. Y pues siempre será mal visto que salga tu cónyuge a defenderte. Pero la doble moral o el doble estándar que se plantea por este gobierno es un poco, bueno, es muy molesto, porque yo recuerdo que la primera vez que yo escuché una crítica hacia la esposa de un presidente fue por parte de, precisamente este grupo, fue por parte de Astrid Haddad en un show que daba ella, y decía, y hacía justamente críticas clasistas en contra de Nilda Patricia, desde ese entonces. Yo nunca había escuchado que criticaran a la esposa de un presidente. Sí había críticas hacia el presidente, hacia los funcionarios, pero hacia la esposa, y sobre todo una esposa tan, pues, como Nilda Patricia, que realmente yo nunca la vi que apareciera para absolutamente nada. Y decía esta mujer en su show, o sea, y me dicen que soy naca, Nilda Patricia, vean la que corriente, cómo se viste, como esto, como lo otro, ¿no? O sea, términos que ahorita, ¿no? O sea, imagínate, o sea, clasista, terrible, o sea, que dijeras algo así de una mujer, de la esposa del presidente.
O sea, maldito conservador, fifí, cosas por el estilo. Y ahí es donde empieza la doble moral. O sea, si es hacia mí, entonces no se puede. Y la cuestión es que es muy reciente y cosas que realmente, vaya, por ejemplo, las críticas que le hacían a la gaviota eran acerca de su vestimenta, de su comportamiento sexual, por ser actriz, muchas de ellas. No por una declaración que hacía, porque rara vez, yo creo que nunca puso un tuit sobre una opinión, sobre alguna cuestión pública. A lo mejor sobre las finanzas y, ok, pero que empezaran a sacar fotos de ella cuando era jovencita y que andaba de actriz y que sí, o sea, para decir que mira nada más, o sea, qué tipo de mujer y esto y lo otro. O sea, esas son cosas que van totalmente en contra de los postulados, creo, de la 4T, o sea, de defender los derechos de las mujeres, o sea, es violencia de género. Entonces, cuando va para el otro lado, entonces sí, o sea, si es si estoy yo siendo el que critico, entonces sí se vale todo, ¿no? Pero si es de allá para acá, entonces ya no. Y entonces, y llegar al grado de quererlo hacer ley, me parece pues sumamente grave porque ya dices, o sea, voy a hacer ley que no puedan criticar, o sea, no se puede criticar al presidente. O sea, imagínense cómo le hubiera tocado a AMLO con los sexenios anteriores, en las críticas que hacía. O sea, pues terrible, imagínense cuántas multas no se hubiera llevado el actual presidente. O sea, ¿y qué vas a hacer el día que pierdas? ¿Qué vas a hacer el día que ya no estés tú en el poder? ¿No vas a criticar? ¿O vas a criticar y entonces esa ley qué? O sea, ¿pretendes que sea letra muerta? ¿O si se te aplica vas a gritar foul y entonces ya no va a valer? O entonces vas a querer cambiar la ley porque es una ley represora que va en contra de la libertad de expresión. Y entonces volvemos a aplicar los dobles estándares y el hecho de que estamos justamente haciendo leyes a modo. O sea, mientras yo estoy y mientras yo soy el que critican, entonces no se puede. Y te puedes encontrar mil justificaciones porque te están dando dinero, porque esto, porque lo otro, por lo que sea. Pero mientras yo estoy, son unas reglas. Mientras yo estoy en el poder son unas reglas y mientras yo soy oposición son otras reglas. Mientras yo soy oposición, que funcione el INE, que les repartan dinero a los partidos, porque a mí como partido pues me toca un buen de lana, o sea, Andrés Manuel, como estaban las proporciones y él quedando como la segunda, o sea, la segunda posición, pues fue a los que más les tocó lana, entonces está perfecto. Entonces, mientras está así, perfecto. Yo soy oposición, me convienen estas reglas y hasta apoyarlas y fortalecerlas. Pero una vez que yo quedo y entonces hay tantos beneficios para que la oposición esté fuerte, allá no, ¿verdad? O sea, entonces, esta doble moral, este doble estándar, creo que es lo que molesta. Ahora, habemos quienes, pues no vaya, siempre nos ha parecido mal el hecho de tener este tipo de conceptos, por decir, hacer críticas sobre ciertos temas, hacer críticas basados en algunos asuntos, pero, y no los hacemos, pero ellos crearon una ruta, o sea, ellos fueron quienes marcaron el criticar a la gaviota por ciertas cosas, el ponerle apodos a la esposa del presidente que era Peña Nieto en ese entonces, y ahora eso ya es de muy mal gusto, eso es muy bajo, es estarse metiendo con la esposa del presidente, y creo que ahí es donde empezamos con el encono y en ese tipo de pláticas que no dejan nada, en ese tipo de discusiones que no dejan nada y son muy estériles, y entonces bueno, espero que ya se sienten las bases, ¿no?, de esta situación más civilizada, pero que ahí se queden. O sea, no te metas con los hijos de quienes están en el poder, no te metas con
con la cónyuge o con el cónyuge, pero que ahí se queden las reglas, o sea, no vayan a luego cuando ya sean oposición, pues quererlas cambiar otra vez y decir que estas cosas, pues, o este tipo de cuestiones, pues van en contra de la libertad de expresión y etcétera, etcétera. O sea, esa es la situación. O sea, se vale la postura, pero no se vale que tengas dobles estándares. Muy bien. Bueno, miren, yo tengo la impresión de que discutir con López Obrador o con la 4T es jugar al tute, ¿sí? Hay un juego que se llama tute, que el que tiene el control del juego sí puede modificar las reglas de tal suerte que él siempre gane. Y por eso se llama tute, que es una abreviación de tú te chingas, ¿sí? Entonces, pues, lo que antes era bueno si él lo hacía, ahora es malo si lo hacen otros, y viceversa. Eso está muy claro, ¿sí? Y lo interesante no es eso, pues es una persona que hace lo que se le permite hacer. Hay un pueblo que le está permitiendo hacer todo ese tipo de cosas y pues las hace sin el menor pudor. Lo que nosotros estamos observando, tanto en México como en Estados Unidos, con los presidentes que tenemos, ¿sí? Es que la ilusión que teníamos de que había controles, que había contrapesos, que había organismos que limitaban el poder presidencial, en realidad nunca funcionaron. Fue una ilusión. Lo que realmente generaba una especie de control era que había en los presidentes, ¿sí?, un cierto escrúpulo, ¿sí? Lo único que hizo falta, tanto en Estados Unidos, donde era un crimen mentir, y ahora tienen un presidente al que le han contabilizado miles de mentiras y no pasa nada, ¿sí? O aquí en México también, donde muchas cosas eran totalmente mal vistas y los presidentes se cuidaban de ello, y ahora sin el menor pudor se hace. Simplemente la crítica de que se comprara la voluntad de la gente, ahora con miles de millones de pesos orientados precisamente a comprar esas voluntades. Sí, tengo problemas, mete miles de millones de pesos, adelántale 4 meses de pensión, sí, y entonces yo recupero un poco mi popularidad, sí. Entonces, lo que controlaba era una situación interna de autocontrol de los gobernantes anteriores que tenían escrúpulos, sí. Entonces, lo que tenemos es eso. Hoy van a hacer lo que les conviene, ayer hicieron lo que les convenía, mañana van a hacer lo que les convenga. Lo único que va a marcar la diferencia será si la gente les va a seguir comprando eso, si la gente los va a seguir tratando con tanta indulgencia, ¿sí? López Obrador fue un candidato a la jefatura del gobierno de México cuando no tenía derecho para ello, ¿sí? Él tenía su credencial de elector en Tabasco. Él nunca debió ser, pero fueron indulgentes con él. Y ha sido la vida muy indulgente con él, a grado de que le han quitado, y ese es el daño que le han hecho, toda capacidad de autocrítica, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es una situación muy grave para el país, pero también muy grave para él, porque tarde o temprano el cúmulo de errores se le va a venir encima. Y entonces, pues él quizá no va a entender qué es lo que le pasó, pero finalmente, como decía mi querido doctor Ernesto, Ernesto no, este era el primo, Alfredo Piñeiro López, cada quien tiene lo que se merece, ¿sí? Y yo creo que en este momento la situación que está viviendo López Obrador como presidente, que ya para mi gusto es una situación de viacrucis, porque vive en una ciudad que le es hostil, porque escucha los gritos de la gente a donde va, ¿sí? Porque está viendo cómo se le derrumba el país, es lo que él ha construido y está teniendo lo que se merece y la historia lo va a poner donde se merece, ¿sí? Si siguen las cosas igual, si no entra en razón y empieza pues a ser un presidente incluyente, pero para ello tendríamos que moverlo mucho y es muy difícil. Si yo tengo pocas esperanzas de que eso suceda, pero mientras haya vida hay esperanzas, y si él realmente quiere hacer un gobierno
por lo menos que valga la pena, ¿sí? Por lo menos tendrá que modificar muchas cosas, ¿sí? Y es lo que vamos a ver. Adelante, Raúl. Yo quiero hacer una invitación, bueno, aquí reiterarle la invitación a compañero Francisco Javier Morales, que dice que no tenemos público, y le digo, a lo mejor nos haces falta tú en la mesa para que llame más la atención, y dice que no quiere venir pues, porque dice que esta mesa es en contra de nuestro y su presidente. Por eso no quiere participar. Y no, de ninguna manera, o sea, por eso estamos invitando a quien quiera con las posturas diversas, eso nos enriquece. Bueno, eso se llama cobardía, compañero. Adelante, Raúl, te escuchamos. Gracias, Salvador. Siguiendo la reflexión de Mónica y tuyo, yo quisiera hacer dos comentarios. Y lamento mucho que quien escuche esto se pueda sentir agraviado y ofendido. Para mí, la actitud del presidente López Obrador, cuando han hablado en contra de su esposa, de su hijo, o inclusive en contra de él, y se queja, inclusive se flagela, porque ustedes recordarán que hace 2 o 3 días hizo una serie de declaraciones diciendo que él era el presidente más ofendido y agraviado en toda la historia de nuestro país, ¿verdad? Y se pone como víctima. Con Jesucristo. Ha incluso llegado a compararse con Jesucristo. Así es. Entonces, ha dicho que a Jesucristo lo se pone en esa postura de sacrificio, de víctima, y es posible que a algunas gentes les atraiga ese tipo de expresiones y de comentarios y de defensas. A mí en lo personal, cuando alguna persona habla en ese sentido, lo primero que me viene a la mente es que es una persona que tiene un índice de subestima muy bajo, muy bajo. ¿Por qué? Porque no se le puede hablar a la persona directamente y decirle qué es lo que estás tú pensando, porque se va a sentir ofendido, agraviado, humillado, victimizado. Y lamentablemente López Obrador no es un ciudadano cualquiera, es el presidente de México, tiene la investidura de la primera magistratura de nuestro país, y él tendría que tomar un carácter mucho más proactivo, mucho más inteligente, pero sobre todo más incluyente, que no lo hace, lamentablemente. Y en relación a lo que decía ahorita Salvador, sobre que a lo mejor él puede cambiar en los próximos días, semanas o meses para salvar su gobierno, pues yo en lo personal como observador les puedo decir que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ya se acabó. Ya se acabó. Yo creo que difícilmente podrá recuperarse desde el punto de vista económico en los próximos 2, 3 años o 4 años. Difícilmente. Si a esto le añaden ustedes el tema de la pandemia y sus consecuencias que va a haber, lo que yo les decía hace unos días, que por cierto ya terminé de armar mi artículo, 800,000 niños de la escuela, de escuelas públicas, van a dejar de ir a las escuelas porque se van a tener que dedicar a trabajar para llevar dinero a sus casas debido a la tremenda crisis económica. Y este primer número no es más que el piso, lo más probable es que sean mucho más. Entonces, creo que fue José Daniel que decía hace un momento que la captación de impuestos aquí a nivel de Nuevo León ha caído un 40%, y en México todavía no ha habido cifras oficiales, pero es evidente también que va a caer considerablemente. Entonces, todos los programas, los programas sociales, las inversiones que tiene el gobierno federal se van a tener que constreñir, se van a tener que detener, aplazar o no hacer. Para mí, el plan de gobierno de la 4T definitivamente ya se acabó. Gracias.
Muy Raúl, bien. ¿me permite, Salvador, una aclaración a Raúl Montero? Adelante, Lomas. Yo sé que no es tu punto de vista, pero nomás quiero que aclaremos que el presidente más denostado no es el actual. El presidente más denostado se llamó Enrique Peña Nieto y su familia. A sus hijas no se les bajaba de prostitutas. A Enrique Peña Nieto hasta le inventaron un romance con un gay. Se habló de que había asesinado a su esposa, que era el mayor corrupto, entre otras una cosa. Y él siempre guardó silencio. Y hasta algunas críticas, cuando le decían que era pendejo, él se reía. O sea, es una falsedad. Es quererse vestir de mártir el señor presidente. O sea, yo siempre lo he dicho, con nuestro actual presidente estamos volviendo al pasado. Cuando los niños, cuando yo era niño, teníamos que trabajar, pero era otra historia, otra sociedad en la que no se hablaba de explotación infantil, sino todos, o muchos, andábamos con nuestra canastita de dulces, con nuestro cajón de bolear, andábamos haciendo mil y una cosa. Había ayudantes de albañil de 13, 14 años, yo recuerdo, ayudantes de panaderos de 12 años, y nadie cuestionaba esa situación. Evolucionamos y buscamos que nuestros niños tuvieran una vida más digna, pero creo que con López Obrador estamos volviendo al pasado. Ahí la dejo. Sí, muy bien, Antonio. Yo quisiera preguntar si estamos teniendo problemas con la conexión de Sócrates Rizo y de Ernesto Cerda, porque me dice Ernesto acá por el teléfono que están desconectados. ¿Tiene que ver con nosotros? No, a ver, Sócrates sí nos está oyendo, ¿no? Sí, pero no tengo video. Está bien que no tenga video porque ando despeinado. Okay. Muy bien. Bueno, te está levantando la Sócrates, en el momento que quieras participar, dinos, aunque estés despeinado. Breves comentarios ahorita. Ok, tú nos avisas. Ya le mandé el inicio, solicitud de inicio de video. ¿Y Ernesto Cerda? ¿Nos escuchas, Ernesto? Ah, mira, ya está Sócrates. Oye, pues no te ves tan mal despeinado, Sócrates. Ya me peinó mi esposa porque me dijo que estaba... muy bien, excelente. Saludos, por favor, a tu esposa. Sí, ahí está. Sí. A ver, sí. Oye, invítala, no seas díscolo, ella tiene también mucho que aportar. No, pues es que está haciendo la comida porque viene mi nieta ahora. Ah, no, pues ya cuando entra el rol de abuelo, ya cuando entre el abuelaje, ya todas las reglas quedan sin efecto. No, es un sábado muy sabroso. No, tenía dos breves comentarios. Adelante. Lo que inició Mónica de manera muy interesante. Yo lo que diría es, bueno, ¿cómo se llama? La esposa de Andrés Manuel, pues tiene varios libros escritos, es muy conocida y es más conocida por ella misma. Lo que yo cuestionaría, lo que dijo Andrés Manuel, es que es un enfoque medio machista el que está haciendo él. A ella y se le ve su prestigio, su desprestigio, lo conoce, sus libros, etcétera, pero como que Andrés Manuel quiere derivar lo bueno y lo malo de su esposa en función de él. Es el enfoque machista tradicional que todavía padecemos mucho aquí en México. Y bueno, se le cuestiona porque es muy conocida, inclusive se le conoce mucho por sus libros. Yo, de hecho, alguna ocasión, hace algunos años, asistí a alguna presentación de su libro y muy buen nivel y todo lo que queda bien redactado. Pero es por ella la que se le critica, lo que dice ella. Y Andrés Manuel está diciendo, lo que dice ella y lo bueno y lo malo que le suceda depende de mí. Yo soy el macho y por lo tanto, yo soy el que domina. Me parece un enfoque machista muy cuestionable, sobre todo en estos tiempos. Lo otro tiene que ver con lo de seguridad. Yo hay un poco, lo que insistiría es involucrarnos más en análisis de la mercadotecnia, de la parte financiera, cómo afecta todos estos cambios en la parte financiera, tanto nacional como internacional, la mercadotecnia, la cierre de empresas, el desempleo en los mercados informales, ¿verdad? Cómo está afectando la dinámica, la lógica de los negocios del narcotráfico. El narcotráfico no es nada más violencia, son negocios, y los negocios se pueden analizar de
con mercadotecnia, con análisis económico, con análisis financiero. Creo que todo eso falta. Lo que decía Andrés Manuel, lo que pensaba, se suponía que pensaba, que al dar todas esas transferencias sociales, pues iba a disminuir el reclutamiento de jóvenes necesitados que se iban a incorporar a ayudar al narcotráfico, pero no, ahorita hay más desempleo que nunca, sobre todo en mercados informales. Entonces hay algo que está pasando ahí en ese análisis, y el asunto de atacar el narcotráfico no es nada más de violencia, de balazos, eso es cierto. Hay que analizar cómo están los mercados financieros, comerciales, y en función de eso definir una estrategia. Pero yo creo que la crítica que le hacía, creo que fue el gobernador de Jalisco, que de alguna manera la estrategia tanto del presidente anterior, panista, pues no tenía resultados, del que declaró la guerra, ¿ya? Entonces, pero tampoco tiene resultados y una estrategia adecuada la que está siguiendo Andrés Manuel López Obrador. Pero entonces, a ver, señores gobernadores que están cuestionando tanto, planteen el análisis. ¿Tienen dinero suficiente para contratar expertos nacionales e internacionales para analizar cuál es la lógica de los negocios del narcotráfico y en función de eso analizar por dónde se debe redefinir la estrategia? Y eso nos hace mucha falta. Hay un simplismo en la forma en que se están tomando las decisiones. Esos serían mis comentarios. Bueno, pues desde el momento en que se desdeña a la ciencia y a la gente que tiene estudios superiores, pues es claro que lo que queda es una manera muy básica, muy primitiva de ver algunos temas. Pero bueno, ¿quién sigue, compañeros? Adelante, Ernesto. Si habilitas tu micrófono, te escuchamos un poquito mejor. Sí. Ernesto, habilita tu micrófono, por favor. Ándale. Ahora sí te escuchamos. Sí, la mesa grillera anterior, ¿recuerdas que hablamos sobre el problema el sábado anterior? Hablamos sobre el problema del atentado contra este funcionario de seguridad de la Ciudad de México. Y nosotros planteamos cinco opciones que había que ver. Y entre ellas decíamos que el crimen organizado había mutado a una diversificación de actividades. Ya no es solamente el caso de la compra-venta y trasiego de estupefacientes en sus diferentes modalidades, sino ya hay una serie de operaciones cuya naturaleza directamente es expropiatoria sobre el patrimonio de ciudadanos a través de extorsiones, a través de secuestros, a través de derechos de piso, sustracción y distribución de hidrocarburos, venta de minerales, derecho de paso en las carreteras, que decíamos que los traileros están pagando una cuota para poder trasladar. Entonces, desde la perspectiva nuestra, creemos que está siendo necesario que el gobierno haga un replanteamiento de la estrategia, porque la diversificación del crimen va más allá. Alguien me decía que había tenido un importante repunte los dineros mandados de Estados Unidos a México por los connacionales, y me decía que a qué lo atribuía. Y yo le decía, pues primero que todo, yo no sé qué tanto de ese dinero sea parte del trasiego del narcotráfico. En las cuentas que han estado encontrando, muchas de ellas son cuentas que utilizan para el lavado de dinero. Y yo creo que ahí la organización esta que está haciendo la investigación de los dineros tendría que echarse un clavado en eso, sobre todo en las remesas que vienen del extranjero, porque también por ahí es otra entrada de blanqueo de dinero. Entonces, en perspectiva, también recordarles que lo de las esposas de los presidentes sí han sido muy cuestionadas. Un expresidente de México dijo, antes nosotros hacíamos las artistas de cine, hoy los presidentes se casan con ellas. Entonces ya te ubicarás a quién le estaba diciendo. Y era un expresidente de la República contra otro presidente. Y no te puede decir lo que se decía en su momento
de la esposa de López Portillo. O sea, quien haya tenido, bueno, los que vivimos en aquella época, los periodiquitos panfleteros, como El Alarma, como temas, casos de la vida real, cada rato salían una serie pues, de actividades de la pareja presidencial muy duras, al grado de que había un chiste que encontraba una persona en unos jardines y la levantaron porque estaba realizando un acto sexual, y entonces cuando la ve el policía le dice, no, no, déjala. Dijo, ya sabes quién es la esposa del presidente. O sea, de ese tamaño eran los chistes con respecto a la esposa de López Portillo. ¿Y qué te puedo decir de las demás? O sea, la verdad siempre la gente de este país y de México hace chistes sobre el presidente y sobre las cónyuges. Y alguien me decía, Ernesto, yo no entiendo por qué meten a las esposas, porque se supone que cuando tú trabajas en una empresa o en cualquier lado, pues no llevas a tu señora también como parte del paquete. Entonces a mí me parece que hay una falta de capacidad de entender que tú eres un sujeto a la crítica desde el punto de vista que estás en la función pública, y más si das acción. Había gente como la esposa de Cedillo que no era muy conocida, y sin embargo también le tupieron. Aquí tengo yo un escrito salido en una revista donde la ponen como una gente incapaz para saber combinar sin intención, que hacía los ridículos a nivel internacional por su falta de conocimiento de la norma del vestir y todo ese tipo de cosas. O sea, no es nada nuevo. Lo que sí veo nuevo es que ahora pues se sientan agraviadas por esto. Pues, entraron al juego y a mí me parece que es parte de eso. Y la verdad, hay una cosa importante de lo que dice, maestro. Las esposas hacen campaña con el candidato. No, llevan a los hijos también. O sea, desde ahí se presentan casi como fórmula, porque es parte de la imagen que ellos presentan. O sea, aquí soy un hombre que me presento así, modelo. O sea, el único que hizo campaña sin mujer fue Fox. ¿Por qué no tenía? Porque no tenía. Y luego vaya que fue protagónica Martita, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva nuestra es la falta de capacidad de la crítica y la autocrítica. Nuestro presidente siempre ha sido muy renuente a la crítica. Y quienes en algún momento tuvieron relación con él saben que no aguanta mucho, si tiene un posicionamiento no aguanta mucho que se le critique sus posiciones. Es su personalidad y su forma de desenvolverse del lado político, es su manera de ser. Desgraciadamente, cuando eres presidente de un país como México, este tipo de actitudes pueden llevarte a cometer errores graves que no inciden en tu persona. Si ahí quedaran, qué bueno, pero aquí pueden incidir en los destinos y los caminos de muchísima gente de este país. Muy bien, compañeros. Estamos llegando pues ya a la parte final. Hay un tema que no hemos tocado y me parece que es muy relevante, y es la entrevista que el periódico El País le hizo al exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Ahí plantea una serie de cosas interesantes, algunas chistosas, como por ejemplo que se refiere a la aparente contradicción al llamar neoliberales a una serie de personas cuando el país sigue siendo neoliberal, pues, en esencia. Y entonces Carlos Ursúa explica que en realidad, como López Obrador no utiliza malas palabras, la idea de mencionar o referirse como neoliberales es un eufemismo que utiliza para referirse a algunas personas a las que les quiere decir pendejos o a las que les quiere decir chingas a tu madre. Esto es lo que dijo Carlos Ursúa, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo pues que ahora ya más o menos entiendo, he tenido a partir de ayer ya mucho cuidado de decirle neoliberal a alguien, porque pudiera estar ahí el eufemismo en operación, ¿sí? Y luego tener pues que insultar a alguien de manera tan fea, sobre todo en la segunda. Por la primera, como quiera, el maestro Torres pues nos dejó muy tranquilos,
pues la idea filosófica de que es mejor aceptar ser un pendejo que porfiar en necedades que lo confirmen. Pero la segunda sí es una situación un poco más ofensiva. Pero bueno, esa entrevista ha sido muy comentada porque revela mucho de los entretelones del actual gobierno. Explica muchas cosas, ¿sí? Pero bueno, yo quisiera que pasáramos pues a una última ronda y que, pues de ser posible, pues le dedicáramos alguna partecita a la grilla, ¿sí? Para no apartarnos mucho del espíritu de esta mesa, ¿sí? Y la grilla tiene que ver, pues, con el comentario, pues, sobre lo que podemos esperar, ¿sí? Si va el presidente a mantenerse así como está, si el desgaste va a seguir. Y una cosa muy interesante que me parece a mí relevante, y es si va a lograr él, con estas medidas que ha estado tomando, revertir la situación que tiene en el Distrito Federal, ¿sí? Eso es de lo más grave, porque es donde él vive. Y tenemos un nivel de aprobación a López Obrador en la capital similar al que tiene entre los panistas. Entonces, es una situación complicada que seguramente tiene un efecto importante en su estado de ánimo. Y bueno, ¿con quién empezamos para ir cerrando, compañeros? ¿Les parece bien si cierro? Adelante, Lomas. Bueno, aquí hay un entresijo, una situación que no sé qué tan correcta sea. Todos nos estamos metiendo en un concepto que se llama popularidad. Todas las acciones que realiza el presidente son para mantener su popularidad. No importa si son buenos o malos o peores actos de gobierno, lo que quiere es un impacto social para mantener la popularidad. Si la economía se derrumba, aplasta a la clase media, pero la popularidad aumenta entre sus bases, eso es bueno para él. Nosotros medimos la efectividad del presidente en base a su popularidad. ¿Y qué se dice para evaluar al gobierno? Va bien porque millones de mexicanos aprueban. Es popular el presidente entre los mexicanos. Pero no decimos, bueno, ¿por qué no evaluamos la Secretaría de Economía, la de Hacienda, etcétera, turismo? Y nos preguntamos cómo va turismo, que va a llorar. ¿Cómo anda Hacienda? De manera terrible. O sea, yo no puedo embonar la realidad con el concepto popularidad. Porque si dijéramos, bueno, los efectos de las acciones reales del gobierno no da plan. Me refiero a sostener el turismo, sostener la economía, el empleo, etcétera. Sería un gobierno de los peores. Pero como todos estamos metidos en la popularidad, el presidente ahí la lleva. Y por eso él está terco a que el único concepto sea la popularidad. Mientras, repito, el sector económico, turismo, empleo, salud, está hecho pedazos, si no se dice economía. Por otra parte, una pregunta directa para Salvador Borrell. Yo veo a las encuestas y a los encuestadores. Hemos llegado a la existencia de encuestadores militantes o hemos llegado a la aberrante postura de la prostitución de las encuestas. ¿Qué opina Salvador Borrell? Bueno, yo creo que el gremio de las encuestas se vio afectado de manera muy severa, ¿sí? Con este gobierno, porque, y ahí también pasa a una élite de los comunicadores, ¿sí? O incluso a algunos medios. Había muchos recursos que se pasaban a los medios que podían habilitar encuestas. Y entonces había una situación con los gobiernos en términos generales pues muy favorable. Si ustedes observan, hay binomios de
medios de comunicación o comunicadores con encuestólogos. Y entonces eso se afectó. Y creo pues que tenemos un gremio muy complicado ahora, ¿va? Y entonces yo no dudo que haya una cierta animosidad en contra del presidente porque son intereses que han sido afectados. Pero más que ello, lo que yo observo es una pobreza. O sea, las encuestadoras no tienen dinero para hacer encuestas y entonces han recurrido a Internet porque es más económico, es mucho más fácil y eso les permite tener presencia en la idea, pues, de por lo menos estar ahí presentes para que en los procesos electorales que ya están muy próximos, ellos empiecen a capturar clientela. Además, juegan también con los medios una especie de extorsión. O sea, si un encuestador está ligado a un medio de comunicación y un político quiere tener una buena atención de ese medio de comunicación, entonces se da una situación de extorsión implícita, o sea, no es explícita, por supuesto, pero si tú quieres tener el favor de un gran periodista o de un gran comunicador que presenta cada miércoles a un encuestador, sí, pues entonces a lo mejor si contratas al encuestador tienes una buena condición de relación con él. Y entonces todo ese tipo de cosas ha sido afectado y trabajan con las uñas. Y particularmente lo que he señalado ahora es pues que los datos que estamos teniendo son lógicos en la medida en que están trabajando de manera inadecuada, pero es lo que pueden hacer, ¿sí? Hay otros medios como el Financiero, creo que es el Financiero, donde está Alejandro Moreno, que están haciendo encuestas telefónicas muy en desagrado con lo que ellos normalmente hacían, pero ya no pueden ir a domicilio. Están diciendo que es por el COVID, sí, pero no es cierto. Desde mucho antes tuvieron problemas para hacer encuestas domiciliarias. El mismo Norte aquí dijo que no podían ir, sí, a los domicilios como siempre. En realidad el problema es que no tienen dinero. Sí, o sea, ya dejó de fluir esa cantidad que era importante de dinero y entonces están trabajando con las uñas. Entonces, pues yo sí creo que hay razones como para que estén molestos, tanto algunos comunicadores como encuestólogos, pero no creo que estén a propósito haciendo cosas, pero sí que están trabajando de manera inadecuada porque no tienen dinero y ya están haciendo lo que pueden, ¿sí? Y es lo que estamos viviendo, ¿sí? Esa es la situación. Nunca han hecho bien las encuestas, siempre han tenido defectos, pero ahora están trabajando en condiciones más difíciles. Oye, Salvador. Pero tampoco te voy a negar que hay gente que está en el mercado del negocio porque la mayoría de los políticos, lamentablemente, ven en la encuesta más un recurso de propaganda que un recurso científico para saber cómo mejorar las cosas que están haciendo. Y hay una gran cantidad de gentes que tú ves la historia de ellos y dependiendo de quién está financiándolos, pues son los resultados que sacan, ¿sí? Esa es una situación que no podemos negar. Oye, Salvador, aquí yo me enfrento a otro problema. Hoy día con un celular cualquiera puede ser periodista, entre comillas. He visto cómo han surgido una cantidad enorme de encuestólogos, entre comillas, y diario yo recibo a mis redes sociales, 5, 6, 7, 10 encuestas sobre los municipios, promoviendo a uno o a otro candidato, y te dicen, este va en primer lugar, y resulta que el que va en la encuesta en primer lugar va en el puesto C, o en tercer lugar en encuesta B. O sea, no coinciden en lo más mínimo. También ese es otro grave problema. La vulgarización, en el buen sentido de la palabra, cuando la especialidad llega al vulgo. El periodista, ya cualquiera con su celular puede serlo. Cualquiera ahorita puede ser encuestólogo, hace 50 llamadas o se mete a Facebook y le pregunta en su página quién sería el mejor candidato, la publica. Y muchos de ellos lucran para hacer sus encuestas y ahí traen a aspirantes bien chiflados, entre ellos a Raúl Guajardo, a muchos que les dicen, mira mi encuesta, tú puedes ser, dame tanto
y se impulsa aún más. Y eso se me hace terrible, la vulgarización tanto de periodismo como de la ciencia de hacer encuestas. Ahí la dejo. Así es, pues es lamentable, pero efectivamente está muy prostituido el medio, ¿sí? Bueno, yo sé, pues, porque estoy en el medio, la gente me platica, incluso me han dicho cuánto cobran, ¿sí? Porque te salgo una encuesta en un medio de comunicación. Y bueno, pues ni modo, así está la cosa. ¿Quién sigue, compañeros, para ir cerrando? Adelante, José Daniel. Pues bueno, miren, el tema aquí de las consecuencias de la pandemia también van a tener otra vertiente que creo yo que no se está explorando en este momento, que es la vertiente electoral, o más bien las consecuencias electorales. La primera, porque a mí me parece que a pesar de que la inseguridad está irrumpiendo en el sexenio de AMLO con un alto impacto, creo yo que el presidente va a delegar la responsabilidad a todos los gobernadores y así se va a salvar del golpe, de ese golpe en la percepción de AMLO, porque en lo que va de este mes pasado, por ejemplo, no hay ningún indicio de que el presidente se haya desplomado, aunque como lo están mencionando, sí hay encuestadoras a nivel nacional que se dicen ser de buena reputación, que están diciendo que el 60% desaprueba al presidente. O sea, cosas ridículas. Yo no apoyo todo lo que hace, pero también me parece ridículo querer ya que se desplome, porque la oposición también no ha podido articular una alternativa a las cosas que plantea el presidente, porque es la realidad, no lo pueden plantear. Ahora, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, que la violencia está explotando, evidentemente ahí las fuerzas federales tienen que hacer presencia, pero por otro lado el gobernador de Guanajuato dijo que no tenía sentido asistir a las reuniones de seguridad porque era perder el tiempo. Entonces, creo yo que eso va a perseguir todavía más a la oposición. Yo dudo que, a pesar del conflicto que hay interno en Morena que puede deteriorarlos al exterior, no va a ser lo suficientemente fuerte para que la oposición les gane terreno. Y si acaso llegara a ganar terreno, creo yo que sería más por la aversión al presidente que porque tengan una propuesta sólida los del PAN, ¿no? Y pues bueno, otra es el hecho de que dadas las circunstancias de la pandemia, si no se arregla esta situación, yo creo, y ya lo escuché yo de algunos legisladores locales que me lo platicaron, es que existe la posibilidad de que se tengan que aplazar las elecciones en lugar de que sean en junio, que sean hasta agosto, porque no va a haber condiciones. Esa es la primera. Y la otra es que se puede ejercer el voto de manera electrónica, en caso evidentemente de que esto no se solucione, porque pues bueno, creo yo también que los tiempos dan, o sea, los legisladores, por ejemplo, los votan en junio y entran hasta septiembre, pero para ellos no existe el periodo de transición. O sea, bien podría ser la elección en agosto y entrar el mes que viene, ¿no? En el tema del gobernador, el gobernador entraría en octubre. Lo que sí le afectaría a lo mejor sería el tema de la transición. Creo que habría que hacer unos cambios, pero pues en Estados Unidos el presidente lo votan en noviembre y entra para enero. La pandemia puede venir a cambiar una de las características más viejas del sistema político mexicano, que es de los países que tienen las transiciones más largas en todo el mundo. No tiene sentido que haya periodos de tanta ausencia de actividades para la entrada de un gobernante, ¿no? Cuando a veces incluso entran, les va peor. Fíjense, me causa mucha curiosidad que la gente, cuando entra un gobierno y pasan a lo mejor los primeros 6 meses o medio año y las cosas les salen mal y los gobiernos se vacunan diciendo, bueno, es que acabamos de entrar y la gente los defiende. Pues sí, compadre, pero tuviste todo un periodo de transición para analizar cómo estaban las cosas y qué cosas ibas a hacer. Entonces, pues bueno, yo creo que este tema de la pandemia sí deja la puerta abierta a que se pospongan las elecciones del año que viene. Yo creo que se van a posponer, por las circunstancias. No veo yo que haya un panorama de certidumbre en el corto plazo, por dos cosas: porque todavía no sale la vacuna, no hay un tratamiento establecido efectivo, y porque todavía, aunque salga la vacuna, muchas personas no se la van a poner por todas estas teorías de conspiración que hay en internet. Pues bueno, eso es todo.
No se escucha. Muy bien, José Daniel. ¿Quién sigue para cerrar? Adelante, Ernesto. Mira, con relación a las posibilidades económicas del país, estamos encaminados a una tormenta perfecta. Tanto la pandemia como la cuestión económica, unidos con la famosa violencia que se da en todo el país, puede generar un escenario muy grave para la gobernabilidad del país, no solo para el aspecto eleccionario. Eso puede modificar mucho, tanto del proceso como de los resultados. Y yo nomás quiero terminar para pasarle ahí a nuestro amigo el periodista. Esta semana tuve una reunión con amigos que se dedican a hacer editoriales en periódicos de la Ciudad de México, y discutiendo me decían, oye, pues ya tenemos nuestro mote de que somos chayoteros, que nos dan chayote. ¿Por qué no nos exploras algo que sea contrario a lo... Porque hoy otros periodistas están recibiendo dinero y me entregaron una lista, creo que ya en algunos medios ya la publicaron, de la serie de medios que están recibiendo dinero de parte de la Presidencia de la República. Entonces, como una aportación a los reporteros, nos pusimos a estudiar el náhuatl y encontramos una palabra que da clara referencia a este dinero que reciben, y se llama pachiche. Pachiche. Pachiche es del náhuatl, quiere decir fruto maduro, listo para chupar. Entonces, yo le dije, pues de aquí en adelante, si a ustedes les dan o los acusan de ser chayoteros, pues ellos reciben el pachiche. Y es una... A ver, por favor, deletréalo, Ernesto, porque es un término que seguramente va a ser muy utilizado. Es pachiche. Pachiche. P-A-C-H-I-C-H. Pachiche, así como suena. Pachiche. Pachiche. Oye, pues está muy rimable con otros términos. Sí, entonces yo se los pasé y sin cobrar derechos de autor, le dije, no, pues úsenlo. Bueno, pero dinos qué medios ya tienen su pachiche. Están, te los mando porque no los vi todos, pero te voy a dar personas, entre ellos Lord Molécula, entre otros. Lord Molécula, don Carlos Sí. Pozos. Sí, señor. Apenas sí lo puedo creer, apenas sí lo puedo creer. Sí, ¿verdad? Azteca. TV Azteca. Dos, sobre todo La Jornada, que es el periódico oficial, las cantidades de dinero que han recibido. Entonces, pues viene una lista de 16 personas que según ellos pudieron cotejar ya con dineros a través de una investigación que hicieron con relación a pedir qué se había gastado en medios de comunicación. O sea, son publicidad del gobierno federal, a eso me refiero. Claro, pues como era antes, sí, nada como más. Como era antes, es lo mismo. Pero sí, entonces le dije, bueno, pues si ustedes le dicen que antes le daban chayote, ahora le dan pachiche. Muy bien. Fruto maduro, listo para chupar. Listo para chupar. Muy bien. ¿Es todo, Ernesto? Con eso es todo, yo ya termino. Una pregunta urgente para mi amigo Sócrates Rizo. ¿Se puede? Adelante, adelante. Sí. Hay algo que me está preocupando mucho. Me están mandando mensajes amigos y amigas en redes sociales diciéndome que hay una gran preocupación en relación a la quiebra de FAMSA, de Banco FAMSA, que ellos no tienen cuenta en Banco FAMSA, lo tienen en un banco que se llama Banca Cope u otras bancas similares, y que mejor van a retirar su dinero porque ya les llegó el rumor de que esto se viene en cascada y que en un mes, 2 meses va a haber un quebradero bruto, y prefieren tener el dinero en casa que exponerse a una quiebra que les destruya sus pocos ahorros. ¿Qué aconsejar ante esto, ante este rumor
que se nos viene encima, Sócrates. Es algo que me preocupa mucho, porque esto puede acelerar las cosas. ¿Qué nos dirías? Pues que compren dólares o que compren oro. Aunque el oro ahorita está muy difícil de comprar, pero el dólar siempre es un mecanismo de resguardo, porque cualquier crisis que se venga, inflación, controles, populismo exagerado, la primera resultado que tenemos es la devaluación y más devaluación y más devaluación, control de precios, dejan de llegar capitales del exterior, más devaluación. Entonces, pues que inviertan en dólares, en efectivo si quieren, o que inviertan dólares en el extranjero. Pero esa pesadilla será algo real, se viene la quiebra en cascada. Bueno, lo que vemos es que va a ser difícil la recuperación de los empleos, de la economía, y eso va a poner en un jaque ahí al presidente de la República, y pues la experiencia de muchos países es el populismo económico, que afortunadamente Andrés Manuel ahorita ha seguido una política de austeridad, control del déficit público, una estabilidad macroeconómica, pero si viene la presión, él requiere ganar las elecciones, entonces tiene que soltar lana, ¿verdad? Tiene que endeudarse entonces porque la recaudación está cayendo y va a seguir cayendo, por más de que le atore SAT, ¿verdad? No hay recuperación económica, no hay ingresos, pues entonces endeúdate y métele más dinero, y la inflación, va a haber inflación, y luego ¿qué va a haber? Pues incrementos de salarios, más inflación, luego más importaciones, devaluación, control de precios, y bueno, pues esto va a ser un verdadero problema, ¿verdad? Creo que lo que dice Ursúa era un tipo inteligente, no sé qué pasó, pero él tenía planteamientos muy claros y como no le hicieron caso, va para afuera. Entonces, compra dólares. Válgame Dios. Bueno, pues nada. Salvador, una aclaración con respecto a lo de los bancos. Nosotros estamos metidos en este rollo desde hace un par de semanas, y en el caso del famoso quitarle la licencia de banco a FAMSA. Pero lo que hemos visto es que si se llegara a pagar el total de los cuentavientes que tienen allí sus inversiones, le tumba el 36% del total del IPAP, para que te des una idea del tamaño del golpe. Por eso nosotros visualizamos que hay otros dos bancos que están en condiciones iguales. Ahora, quiero decirte que un grupo de abogados ya trae la denuncia por fraude, por el lado penal, a los accionistas, directores del banco. Se autoprestaron, la historia de siempre, banco pobre, accionistas ricos, directores ricos. Entonces, aquí alguna gente me comentaba que el problema era de que ese dinero se utilizó para fondear las inversiones en Estados Unidos. Y cuando las las tiendas FAMSA en Estados Unidos quebraron, están quebradas, eso les pegó duro, y ya no tienen la capacidad para, según ellos, para retornar los capitales que se habían invertido. Y eso aceleró. Pero si tú ves el por qué le quitaron, fue precisamente por la violación a los protocolos de manejo de los créditos y de la dirección y operación del banco. Eso fue. Claro. O sea, un fraude, pues. Así es. Yéndonos a la grilla. Adelante, Mónica. Ok. En cuanto a los, digamos, al pronóstico, yo decía la semana pasada que tenemos una situación en la que como que no hay cosas que tumben muy fuerte al presidente, que estamos siendo bastante tolerantes. Creo que de alguna forma buscamos, o sea, cierta estabilidad, o sea, como que bueno, ya le dimos la oportunidad a y lo comentábamos también la semana pasada acerca de que pues estuvo el PAN y se le dio al menos otro sexenio, ¿no? Y luego se regresó al PRI, es como que hay una conciencia colectiva de que muchos cambios pues no son buenos, o sea, hay que trabajar con lo que hay, pues. Pero vemos que va bajando un poquito en cuanto a la calificación, en cuanto a
a este tipo de cosas. Y creo que eso se va a ver mermando y por ciertas situaciones. Y hay un potencial de que esto suceda con esto que comentábamos acerca de la intervención, con las críticas y etcétera. Somos un pueblo en general en México que requiere de mucha tolerancia. Estamos acostumbrados a ser tolerados. O sea, no somos una cultura como en otras partes, hasta nuestra proximidad física con que hablamos. O sea, cualquier persona llega y te toca. La proximidad con que hablamos con cualquier extraño es muy cercana. En otras culturas, simplemente la gringa que tenemos aquí cerquita es más, hay más distancia. O sea, la gente que llega y te visita, tus amigos, o sea, a veces ni siquiera te avisan, simplemente llegan. Eso es inconcebible en otras culturas. Entonces, aquí no hay mucho respeto en cuanto a eso. Y no vemos al gobierno como alguien que tenga derecho a involucrarse en ese tipo de cosas que son como particulares. Al actual presidente se le castigó en 2006 por eso, llevaba 20 puntos de ventaja y cuando se mostró intolerante y el cállate chachalaca, o sea, se perdió esos 20 puntos de ventaja. Ahora, pues se vio como muy, muy abierto porque juntó agua con aceite y entonces le dio cabida a los recalcitrantes en contra del aborto y homofóbicos con los ultra defensores de la legalización o despenalización del aborto y derechos LGTB y cosas que realmente eran totalmente opuestas, y entonces abrió todo y tuvo esta imagen de que era un personaje muy, vaya, que abarcaba mucho, que toleraba, ¿no? Pero si comenzamos con este tipo de cosas, no creo que vayamos, sobre todo porque las funciones que sí concebimos como algo que son de gobierno no están funcionando, o sea, lo que es lo económico y lo que es la seguridad. Y en eso a lo mejor puedes tener la disculpa, como decía José Daniel, se lo aviento a los gobernadores. Y lo económico, pues es que es algo global. Y la inseguridad, pues es que me dejaron un mugrero. Pero si encima le combinas con el hecho de empezarte a meter con cuestiones que realmente como pueblo consideramos que ahí el gobierno no tiene nada que ver porque es parte de nuestra idiosincrasia, va a comenzar a haber un desagrado, a lo mejor no una reacción muy fuerte, pero sí un rechazo o sea, ¿esto qué? O sea, y ahí puede empezarse a ver, bueno, ¿y por qué no te ocupas de lo que realmente tienes que ocupar? Y es lo que yo pienso que lo puede ir deteriorando. Si insiste en este tipo de cosas que a lo mejor podrían verse superficiales o no de fondo, porque a veces es que distraen este tipo de cosas y no se meten en lo que realmente importa, que es la seguridad, lo económico, esto y lo otro. Pero sí influye en la predisposición de aguantar ciertas cosas o de tolerar ciertas cosas o de dejar pasar o decir, bueno, hay que darle chance a que arregle lo económico, la inseguridad no es un problema tan fácil, todo. Si empiezan a molestar con esto, la predisposición mental para tolerar esto no va a dar para mucho. Muy bien, ya nos vamos. Sócrates, ¿quieres decirnos alguna cosa final? No te escuchamos porque nos... Okay. Creo que vale la pena seguir teniendo este tipo de reuniones. Creo que nos pues, permite desahogarnos, sobre todo que hay plena libertad, todo uno decir hasta pendejadas y nadie se ríe. Así es. Bueno, esta mesa es catártica, pues sí. Esto nos equilibra emocionalmente y tuvimos que incrementar la dosis porque también pues, se nos incrementó la dosis pues, de cosas que nos generaban inquietudes y angustias. Pero un equilibrio porque tú le metes mucha ciencia. Entonces, bueno, pues vale la pena seguir. Sí, gracias, te agradezco mucho. Salvador, ¿por qué no leíste varios de los últimos comentarios? Me hacen muy interesantes. De los que están aquí en Facebook. Así es. Bueno, hay el compañero Francisco Javier Morales, pues que claramente es, pues digamos que seguidor de López Obrador, nos dice, deberían ser tu mesa, ¿cómo dice?
Gabriel Borrego le está sugiriendo a Francisco Javier que haga su mesa grillera. Bueno, él nos está acusando un poco de clasistas, y pues en términos generales es una persona que apoya pues al presidente López Obrador, y aquí se está peleando con varios, ¿verdad? Pues es un poco difícil darles toda la crónica, pero yo los invito a que entren en Facebook y revisen los comentarios y ahí se sigan peleando, ¿sí? Les agradezco mucho su atención, que nos hayan acompañado ahora ustedes aquí, y a los que nos siguen por Facebook o nos van a ver más tarde. Hay quienes decían aquí que hay 40 personas que nos están viendo. Yo no sé cuánto nos están viendo a tiempo real, pero la mesa esta a veces llega a más de 20,000 personas que la ven. Sí, en la maravilla que tenemos ahora con estos medios electrónicos de que podemos nosotros participar, aunque no se haga de manera simultánea, ¿sí? Entonces, a lo largo de la semana a veces entran 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, y bueno, pues eso es lo que tenemos. Les agradezco mucho su atención. Si esto les gustó, pónganle like. Les recuerdo que lo que presentamos al principio es una forma de analizar las cosas con nuestra metodología, y que cada martes a las 10:30 de la mañana hago una exposición sobre nuestra metodología que les puede ser muy útil para entender mejor lo que nosotros publicamos, ¿sí? Que es el monitoreo de homicidios, y publicamos también una parte de nuestro monitoreo nacional sobre el tema político. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos pues el próximo miércoles o el martes si quieren entrar a esta sesión. Y bueno, cuídense, estamos en la parte más complicada, ya se nos está cerrando el círculo, cada vez hay más conocidos, familiares que se enferman. Hay lamentablemente ya decesos en nuestros círculos sociales, sí, y bueno, pues hay que vivir intensamente, compañeros, porque a lo mejor ya es lo último. Nos vemos, bye. Sí.